Prometimos y cumplimos. Estamos con Agustín Carrara, abogado penalista egresado de la UBA, graduado en un programa que se llama Litigación Estratégica en Derechos Humanos de la Universidad Central Europea en Budapest, en Hungría, docente en posgrado en diversas universidades, es el director desde 2012 del CIPSE, que es el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que es una ONG que desde el año 2003 impulsa políticas de prevención y persecución de los delitos económicos y la corrupción, y se ha desempeñado como asesor de legisladores nacionales en la Cámara de Diputados de la Nación. Agustín, bienvenido a No Somos Nadie. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar por lo que significa extinción de dominio, un proyecto de ley de extinción de dominio. Sí. Extinción de dominio es el nombre que se le empezó a dar en algunos países de América Latina a una forma particular de recuperar sobre todo las ganancias de ciertos delitos, ¿no? Desde hace varias décadas los estados van viendo que no alcanza con buscar meter a la gente presa, necesito ir contra toda esa plata que está circulando. Corrupción, drogas, trata, lo que sea. Entonces empezaron a legislar en otros países, por ejemplo en Colombia, leyes que se llaman de extinción de dominio, pero acá hay algunas confusiones sobre qué implica eso y cómo regularlo, y se ve muy claramente en los proyectos que se han estado debatiendo en el Congreso. Bien, bueno, empecemos por lo noble, lo sustancial y lo imprescindible, y después sí empecemos por las deformaciones que hemos tenido en nuestra adaptación argentina. El gran problema es que de por sí parten de una confusión sobre las herramientas que hoy ya tenemos en la ley, que es lo que llamamos el decomiso. Cuando a mí me tocó ir a exponer en el Senado, yo les puse este mismo ejemplo porque me parece muy simple para entender lo que es, si vos ves a tu hijo jugando con otro nene, quiere un muñeco que tiene el otro nene, entonces se levanta, va, le pega y se lo saca. Y vos intervenís y haces dos cosas. Le sacás el muñeco y se lo devolvés al nene que está llorando, y le decís, penitencia a tu hijo. Y le decís, no te permito ver tele por 2 semanas. Ponele. De esas dos medidas, ¿cuál es el castigo? Para ustedes, ¿cuál es el castigo? La tele. La tele, digamos, porque en lo otro es una cosa que él obtuvo de manera ilícita. Claro. En derecho, diríamos, nunca tuvo un derecho de propiedad realmente legítimo, o sea, tiene un vicio desde el origen. Si yo se lo dejo, le estoy permitiendo que su delito le genere beneficios, y el derecho no quiere eso. El gran problema que tenemos acá, y que es lo que se ve con estos proyectos de ley, es que tradicionalmente la gran mayoría de los legisladores, de los jueces y de los abogados que escriben sobre estos temas han entendido que quitarle a alguien las ganancias de un delito es un castigo. Claro. Lo que diríamos, decomisar las ganancias es una pena. Y este es el punto central, porque esta confusión distorsiona toda la discusión sobre extinción de dominio. Bien, y analizábamos con Noé que los proyectos de diputados y senadores, si bien tienen el mismo título, son muy diferentes, casi opuestos. ¿Hay alguno que esté más cerca de la virtud de la extinción de dominio bien entendido? ¿O los dos tienen puntos muy cuestionables y se hace hasta difícil una síntesis entre diputados y senadores? La gran diferencia que tienen es que uno dice esta discusión se va a dar frente a un juez penal y otro dice esta discusión se va a dar frente a un juez civil. Pero en el fondo los dos parten de esta misma confusión, que es que tampoco distinguen bien dos debates que hay que diferenciar. Digamos, si yo ahora te robo el celular y se lo regalo a Noé, yo me voy corriendo y vos no me alcanzás. El hecho de que vos a mí no me puedas agarrar para juzgarme por el robo, ¿significa que no podés recuperar el celular que ella tiene, que claramente es de Juan Pablo Barsky? Claro. Entonces, la discusión sobre mi responsabilidad penal como autor de un delito es distinta a la discusión sobre el origen ilícito de ese bien, ese celular que ella tiene. ¿Y dónde está el factor prueba? Porque nosotros tres sabemos que vos me robaste el celular a mí y se lo diste a Noelia, y yo sé perfectamente que el celular que tiene Noelia es el que vos me robaste a mí y es el que era mío hasta hace 5 minutos. Pero Pablo y Santiago, que no vieron el acto, dicen, che, Noé, qué buen celular tenés. Y Noé dice, sí, viste, lo compré en Worms, en Eleven, en Belgrano, donde sea. Y no, ellos no saben que vos me lo robaste a mí y vos se lo diste a Noelia. Exactamente, y ahí viene el punto central. Por ahí a mí no me pueden condenar por el robo. Pero si vos agarrás el celular y ves que tiene los contactos de Juan Pablo Barsky, claro, la agenda de Juan Pablo Barsky, los mails, queda claro, vos sí podés probar que ese bien ella no lo tiene de manera lícita. Entonces vos deberías poder recuperar ese bien al margen de que a mí no me puedan condenar por el robo. Son dos cosas distintas, claro, y es lo que los proyectos no están viendo. Y en el proyecto se puede establecer esto, lo que es el decomiso por un lado y el castigo por el otro. Hasta después de tu explicación, Agustín, lo considero imprescindible para tener una ley virtuosa. No está tan claro, porque digamos, la media sanción del Senado
te lo regula en el proceso penal, pero te dice primero tiene que haber una condena, como principio general. Claro. Hay algunas mínimas excepciones, pero... Primero la penitencia y después le devolvés el celular. Claro. Y la media sanción de diputados te dice, bueno, sí, lo discutimos frente a un juez civil. O sea, parecería que no importa la condena del juez penal. Pero te dicen, solo lo discutimos frente a un juez civil si el juez penal te llamó indagatoria por el robo. ¿Qué tiene que ver eso? Digamos, además, hay una confusión muy fuerte atrás. ¿Qué? ¿Con la indagatoria yo soy menos inocente? Digamos, no se entiende esta mezcolanza que hacen. Claro, es como si vos me robás el celular, pero el juez lo llama a Pablo, que no tuvo nada que ver. Claro, o le estás pidiendo que el juez me llame a mí, que efectivamente se empieza a probar que yo lo robé para poder recuperar el celular. Siempre en el fondo terminan volviendo a la misma confusión, a que el decomiso es una pena y a que tenemos que discutir quién fue el autor del hecho para poder demostrar que este objeto es ilícito. Y frente a esta media sanción en diputados, los 2 años que pasan sin tratarse en el Senado que cambia algunos asuntos esenciales, ¿en qué punto estamos? Además con esta diferencia. Un punto complicado. Sí, Un punto complicado por varias razones. Primero es que tenemos malas prácticas de debate legislativo. Creo que el debate sobre la legalización del aborto dejó esto muy en claro. Por ahí fue un ejemplo que todos lo pudimos entender, pero acá pasa lo mismo. Claro. Argumentaciones incoherentes, citan fallos que están mal, desconocen jurisprudencia. Es un gran problema, que se suma a que también viene un problema de formación en las universidades, que es que estos temas no se explican. Vos le preguntás a tus amigos abogados, incluso especializados en penal, y no lo estudiaron. De hecho, nosotros estamos organizando ahora una capacitación justamente porque vemos que no hay nada sobre Y no esto. se estudian porque no figuran en el programa, porque es algo bastante reciente que demanda una actualización, si querés, académica que nos llegó. Reciente no es porque está hace muchas décadas, pero porque no tenemos buenos programas de formación en las universidades. Es una formación, lo que llamamos muy dogmática, pero realmente no van a pensar los problemas concretos que tiene el fiscal que hoy tiene que investigar un caso de sobornos. Entonces, esa formación no existe. Por eso nosotros estamos armando este curso, y acá es donde aprovecho para pasarte el chivo, Dale, sí. del 21 de septiembre, Dale. que estamos sorteando un cupo, así que los interesados oyentes, Buenísimo. si nos buscan en Facebook como CIPSE, lo pueden encontrar y participar. CIPSE con C la segunda también, Con porque es C, de criminalidad. las dos veces. Es la C de centro y la C de criminalidad, perfecto. Justamente porque vemos, digamos, una ausencia de capacitación sobre esto, de no se entiende qué es, y hoy está el problema de cómo regularlo, pero en 2 meses está el problema de cómo aplicarlo, tal vez. Claro, o sea que estamos discutiendo algo sobre lo que los propios especialistas no tienen mucho conocimiento. Y viene la discusión del según cómo te caiga. Según la preferencia, subjetividad en estado puro, donde el derecho me parece que demanda algo más que Sí, según además, cómo te caiga. el derecho penal, digamos, ha sido tradicionalmente un derecho de las élites. Y si uno ve, digamos, si yo le digo a un juez, mira, quiero meter en prisión preventiva a Juan Pablo Barsky, que básicamente es meterte en una jaula siendo inocente, el juez te dice, bueno, dale. Ahora, si yo le digo, quiero congelar la cuenta bancaria, empieza, pero ¿estás seguro que podemos hacer eso? No será mucho. Claro. ¿Viste? La propiedad se le da un valor que no tiene la vida. La libertad, mejor dicho. Claro. Es un problema del derecho penal en general. Por eso tenemos que reformar cómo estamos formando abogados y cómo estamos debatiendo en el Congreso. ¿Y es una cuestión de marco jurídico también o la ley está? La ley está. ¿Se puede mejorar un poquito? Sí, pero fundamentalmente es un problema de aplicar las herramientas que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos esto que llamamos decomiso e incluso tenemos una forma de decomiso que es antes de la condena. Claro. Se aplicó muy pocas veces. El primer caso fue Antonini Wilson, si recuerdan. Sí. Se recuperó el dinero de la valija sin que Antonini fuera condenado. Pero esto no se aplica prácticamente nunca. De hecho, Claro. muchas veces se condena y no se recupera la plata, lo cual es una locura. ¿Y por qué? Mezcla de malas prácticas de los judiciales, un sistema de justicia que funciona muy mal. Digamos, el sistema de justicia federal es un desastre, que está exigiendo una reforma que ya la atravesaron todos los países de América Latina y todas las provincias argentinas. Y acá todavía no la tenemos. Entonces, como es un sistema fundamentalmente escrito, lento, 15 años para llegar a juicio con una causa, todo a espaldas de la sociedad, lo único que nos enteramos es lo que se filtra en los medios, todo contribuye a un mal funcionamiento del desempeño de jueces y fiscales, por más que le pongan las mejores ganas. Agus, pensando en los proyectos que están tanto en diputados como en el Senado, muy probablemente sea el proyecto de diputados el que se termine convirtiendo en ley por la insistencia de esa Cámara. Hay una discusión que se abre que tiene que ver con la gran causa judicial del momento, la causa de los cuadernos, y la discusión pasa por si se puede aplicar esta ley de extinción de dominio retroactivamente para la causa de los cuadernos. Sí se puede. Se puede por lo siguiente. Cuando uno entiende que hoy en día vos ya podés recuperar las ganancias de cualquier delito, o sea que el decomiso se aplica a cualquier delito,
Lo único que pasás a discutir con estos proyectos es el momento en el cual damos esa discusión. El momento deja de ser la condena para poder ser antes. Entonces, si lo único que cambia es eso, es un cambio de procedimiento. Y los cambios de procedimiento sí se pueden aplicar retroactivamente. Los argumentos que están dando los diputados de por qué sí o por qué no, si te fijas, están todos mal porque siguen partiendo de la idea de que el decomiso es una pena. Igualmente, la discusión sobre la retroactividad no debería ser la discusión que estemos dando. Digamos, la estamos dando porque tardan 15 años en llevar a juicio. Claro. Sí, resolvamos rápido los casos claro. y no vamos a tener este problema. Claro. Hay muchos papers que explican la relación entre corrupción y desarrollo económico, Sí. con, por supuesto, una relación inversamente proporcional. Mayor corrupción, menor desarrollo económico. ¿Coincidís con ese punto? ¿Corresponde analizar las dos cosas con el mismo molde, si querés? Sí, hay un vínculo muy claro entre corrupción y afectación de derechos en general. La visión del CIPSE es siempre plantear que no nos quedemos con la idea de la corrupción del funcionario público, porque eso es una cara de un fenómeno más amplio que es la criminalidad económica, claro. digamos, la acumulación ilegal de riqueza por actores del poder político y del poder económico. Entonces acá se nos abre mucho más el abanico de posibilidades, porque no es solo la discusión del enriquecimiento ilícito de tal funcionario, es la discusión de elevación de impuestos, del lavado de activos, de la fuga de capitales, sobre todo. Y ahí es donde se mueve la mayor cantidad de dinero ilícito a nivel mundial. Algunos estudios te dicen, de todo el dinero ilícito que circula en el mundo, de la corrupción de funcionarios públicos es solo el 5%. Otro 30% más o menos se te va en drogas, trata, armas, etc. El restante 65% es de actividades comerciales ilícitas, o sea, grupos económicos. Ahora, ¿no hay ahí una responsabilidad del Estado en dejar hacer? Totalmente. De la justicia y además de toda esta red de organismos de control que existen, la UIF en temas de lavado, la Oficina Anticorrupción, la Inspección General de Justicia, el Banco Central, que tradicionalmente han sido, digamos, cooptados por el poder económico en no regular, en ser ineficientes, en no controlar, y se ve con mucha claridad, por ejemplo, cuando recurrís a un blanqueo. Recurrís a un blanqueo porque ya te sacaron la plata, te vieron los impuestos. También hay como una mayor preocupación en asuntos de corrupción cuando la economía no florece, cuando la economía tiene contracciones, crisis. Hay como una centralidad en asuntos de corrupción que en épocas de prosperidad no se nota. También hay estudios con relación a eso, de por qué aparece la corrupción como preocupación ante una economía que no da las respuestas o no da el bienestar que la sociedad quiere. Bueno, ahí hay un gran problema, me parece, tenemos los movimientos anticorrupción, que es poder marcar bien y explicar a la sociedad el vínculo entre corrupción y afectación de derechos. Sí. Yo creo que hoy en la actualidad el único actor que está viendo con mucha profundidad y con mucha potencia la relación entre el capital y las violencias es el feminismo. Si vos ves los estudios sobre feminismo, que lo ven incluso como una crítica al neoliberalismo y empiezan a marcar esta idea, hoy en la ONU, por ejemplo, en reuniones preparatorias, están diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la agenda de feminismo en los próximos años? Y una de las cuestiones es, ¿queremos igualdad de género? Hay que discutir los paraísos fiscales. Ellos están viendo el vínculo, como el dinero que sale de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres va a los paraísos fiscales y terminan en las mismas plazas financieras mezclándose corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, trata, etc. Estamos con Agustín Carrara, abogado penalista egresado de la UBA, graduado del programa de litigación estratégica en derechos humanos, director ejecutivo del CIPSE, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Y este panorama, ¿te permite ser optimista? ¿Crees que todo esto que está pasando con la discusión de extinción de dominio, causa Cuadernos, estos papers que siempre estuvieron, pero que ahora aparecen y más accesibles? El otro día leí algo que escribió Sebastián Galiani en focoeconómico.org sobre esta relación entre corrupción y no desarrollo económico. ¿Crees que hay un panorama diferente y no tan episódico respecto de un caso de corrupción que es acompañado por un momento económico no muy bueno, entonces se discute mucho y después ya, cuando la economía más o menos se ordena, la corrupción queda relegada? Es difícil decir, ¿no? Algunos lo ven, creo, más esperanzas, como algo similar a lo que pasó en Brasil, que sirva de disparo para rediscutir el sistema judicial, el sistema de financiamiento de la política y demás. Ojalá sea así. Me parece que siempre terminamos cayendo en una discusión muy micro del caso a caso, claro, de tal juez, tal fiscal, y no una discusión del sistema. Vos podés poner al mejor juez del mundo, que en lo que es la justicia federal hoy no va a hacer un buen trabajo. El problema está ahí en Comodoro Pi. El problema está ahí.
hay una reforma del sistema de investigación y juicio que está frenada desde hace 3 años por un DNU del macrismo. Entonces ahí estamos teniendo un problema grave, que hay que implementar esa ley y poder reformar la forma en que trabaja la justicia federal. Me quedé pensando lo del tema, la verdad que... ¿Cómo se puede empezar a dónde hay que ir en una primera instancia, digamos? Si queremos empezar con estas reformas, que entiendo que son de mucho más fondo, pero ¿cuál es el principal punto que Argentina tiene que atacar en comparación a lo que son otros países, por ejemplo? ¿A cómo funcionan otros países? Te diría que son varios frentes. Sí, me lo imaginé, digamos. Por eso, pero... en reforma judicial, puntualmente, estamos hablando de la justicia, yo te diría esto de implementar lo que se llama el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que es lo que está frenado desde hace 3 años, que es la reforma que hicieron todas las provincias y todos los países de América Latina. A nivel de organismos de control, te diría que hay que poder articular una red que sea independiente, que rinda cuentas claras de por qué persigue un caso y no persigue otro. Digamos, lo que nos está pasando desde hace años con la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, sí. Con la Unidad de Información Financiera, con el Banco Central, es un desempeño muy pobre, digamos, realmente muy pobre. Entonces me parece que justicia, organismos de control, formación de profesionales en las universidades, digo, son varios frentes que tenemos que atacar al mismo tiempo. Es complejo. Sí, me imagino. Si querían una respuesta fácil. No. Y además la cuestión de esta separación entre decomiso y castigo, que como lo explicaste vos, no figura tan claramente ni en el proyecto en diputados ni en el proyecto en senadores, que son antagónicos respecto de juez civil, juez penal, indagatoria, sentencia firme, pero que las dos, además de esas diferencias ya superficiales, tienen una inconsistencia de fondo, que es esta no diferencia entre decomiso y castigo. Es que es así, es un problema que viene arrastrando el derecho penal y como te digo, digamos, distorsiona no solo cómo se aplica hoy el decomiso actual, sino cómo se puede regular y aplicar la extinción de dominio. Para mí, ese es el problema fundamental. Y entender que, a diferencia de lo que piensan los legisladores, si le cambio el nombre, no cambia la naturaleza de la medida. Claro. Si le pongo otra etiqueta arriba, no es que ahora deja de ser un castigo. Eso es una locura. Agustín, un placer haberte tenido acá en No Somos Nadie. Gracias. Agustín Carrara, charlando con nosotros.